Todos los mayores de 35 años, espero sus cartas de renuncia para el final del día, dijo el nuevo CEO durante una reunión. No podía creerlo, pero tuve que firmar todo y dejar la oficina. Pero el CEO no tenía idea de lo que sucedería la semana siguiente. Comenzó como cualquier otro martes, reunión general, saludos a medias, muffins rancios en la mesa de atrás y un proyector que se negaba a sincronizarse hasta exactamente 2 minutos después de la hora de inicio programada. Me senté cerca del centro, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en la mano, tratando de no parecer tan agotada como me sentía. Acabábamos de lanzar una campaña de contenido en solo 2 días porque alguien olvidó incluir al equipo creativo de nuevo. Mi equipo estaba funcionando con las últimas reservas de energía y sabía que me miraban en busca de estabilidad. Y entonces entró Carter Vance. Nuestro flamante nuevo CEO, apenas en sus 30, se acercó al micrófono como si estuviera a punto de presentar un producto tecnológico, no una estrategia empresarial. Su voz era pulida, su sonrisa natural, y justo detrás de él, con los brazos cruzados como un guardia de seguridad, estaba Chad Miller, el nuevo especialista en SEO que llevaba exactamente un mes con nosotros y ya había logrado insultar a la mitad del departamento de contenido. Chad tenía una forma de mirar a la gente como si fueran puntos de datos en una hoja de cálculo que intentaba optimizar hasta hacerlos desaparecer. Durante su incorporación, le dijo a nuestra redactora junior que su trabajo carecía de impacto medible y una vez se refirió a nuestro sistema de gestión de contenido como la reliquia que nos negamos a enterrar. Todo un caballero. Así que cuando Carter comenzó a hablar de optimizar y modernizar la visión, me enderecé en mi asiento. Quiero ser muy claro sobre hacia dónde nos dirigimos, dijo Carter, caminando lentamente. Estamos entrando en una fase donde los equipos ágiles y eficientes definirán nuestro futuro. Reevaluaremos los roles en todos los departamentos para asegurar que se alineen con una cultura de rendimiento, disrupción, seamos honestos, pensamiento fresco. No lo dijo directamente, pero lo escuché. Pensamiento fresco, ágil, disrupción. Todas las palabras clave que significaban más joven, más barato, más dispuesto a decir que sí sin cuestionar la estrategia. Por el rabillo del ojo, vi a Chad asentir ligeramente, como si estuviera respaldando cada sílaba. Sentí un calor lento subir por mi pecho. Mi departamento había estado produciendo el contenido de mejor rendimiento de la empresa durante 3 años seguidos. Éramos el único equipo que no había incumplido ni un solo plazo el último trimestre, pero también éramos, casualmente, el equipo con la edad promedio más alta. El mensaje era claro. La evolución estaba llegando, y comenzaba con gente como yo. De vuelta en mi oficina, la vista del horizonte no hizo nada para calmarme. Miré la ciudad con la que había crecido, en la que había construido, para la que había trabajado, sabiendo que algún ejecutivo recién salido de una incubadora de empresas pensaba que yo era obsoleta. Pero lo que Carter no sabía era que yo ya había visto este patrón antes. Había sobrevivido a 3 adquisiciones, 2 cambios de marca y un golpe interno. Y cada vez me adapté, me reinventé, sobreviví. Así que, mientras él daba ese discursito elegante sobre el pensamiento fresco, no tenía idea de lo que yo estaba preparando silenciosamente tras bastidores, lo que ya había construido. Y lo curioso de las tormentas es que, a veces, las que no ves venir son las que te arrancan el techo de casa. El día después de la reunión, me desperté antes de que sonara la alarma. No por ansiedad, aunque, para ser justos, pulsaba bajo mi piel como una corriente baja y persistente, sino por algo más agudo. ¿Instinto? Esa sensación que tienes cuando el suelo bajo tus pies está a punto de moverse. Llegué temprano a la oficina. El piso 19 todavía estaba en silencio, las luces apenas comenzaban a zumbar. Siempre me encantaron esos primeros momentos de quietud. La vista de la ciudad hacía que todo pareciera brevemente manejable. Los servidores aún no habían comenzado a funcionar. Los correos electrónicos no habían comenzado a llover, y por solo unos minutos, podía respirar. A las 9 de la mañana, el pasillo fuera de mi oficina comenzó a llenarse. Estaba a mitad de una frase en un correo electrónico cuando escuché su voz, la de Chad, flotando desde el salón abierto. Juro que necesito crear un curso intensivo para la vieja guardia, dijo, sin siquiera intentar bajar la voz. Si recibo una solicitud de optimización más en un archivo de Word, podría jubilarme antes que ellos. Siguieron risas, no las mías. Seguí escribiendo,
pero mentalmente lo añadí a la lista. Eso hacía al menos 10 comentarios como ese en el último mes. Bromas sobre la edad, comentarios sarcásticos, referencias engreídas al pensamiento heredado. Siempre dirigidos vagamente, pero consistentemente a cualquiera que no fuera recién salido de una incubadora de startups, y más específicamente a mi equipo. Éramos la gente del blog a sus ojos, los dinosaurios de la marca. No importaba que nuestra estrategia de contenido hubiera traído el 60% de los leads calificados de la empresa el último trimestre. En el mundo de chat, si no era generado por IA y esculpido para SEO, era obsoleto. En el almuerzo, salí con Jessica Yes Morales, nuestra coordinadora de proyectos. Tiene 36 años, es brillante, sensata y una de las pocas personas que entendía el valor de terminar realmente lo que empiezas. ¿Te has dado cuenta? Le pregunté una vez que tuvimos nuestros cafés en la mano. Ni siquiera fingió no saber a qué me refería. ¿Te refieres a chat? Asentí. Yes sonrió con ironía. No es sutil, y Carter no le pone freno, lo que dice más que cualquier memorando. Me apoyé en la pared de ladrillo del patio del café. No es solo él, ¿verdad? Algo está cambiando. Yes dudó, luego dijo, él no quiere evolución. Quiere borrón y cuenta nueva. Y la gente como nosotros, que llevamos aquí el tiempo suficiente para recordar una versión diferente de este lugar, somos un recordatorio de lo que él quiere eliminar. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque no lo hubiera visto venir, sino porque se estaba volviendo innegable. No dije nada más. Solo sorbí mi café y miré el paso de peatones porque lo que Carter no sabía, lo que Chad no podía ni imaginar, era que mientras ellos planeaban su elegante y brillante cambio de marca de esta empresa, yo había estado construyendo algo por mi cuenta. Y pronto tendrían que enfrentarse a ello. Los viernes por la mañana solían ser mis favoritos. Siempre había algo más suave en el aire. Menos reuniones, pausas para el café más largas, risas durante los tacos de desayuno en la cocina. Pero este sabía a estática. Chad había hecho otro comentario en el pasillo, algo sarcástico sobre el museo del contenido y cómo algunos departamentos deberían ser archivados, no dotados de personal. Ni siquiera estaba en la habitación cuando lo dijo, pero me llegó en menos de una hora. La gente comenzaba a mirarme no solo con simpatía, sino con resignación, como si ya asumieran que nada cambiaría. Y tal vez tenían razón. El supuesto seguimiento de Kevin con recursos humanos. Una nadería educada. Recibí un breve mensaje de Slack que decía, hablé con ellos. Mantengamos un ojo en las cosas y nos reunimos en un par de semanas. ¿Te parece bien? No, no me parecía bien. Sonaba a desdén. Así que hice lo que siempre hago cuando me subestiman. Dejé de hablar y comencé a construir. Esa noche, me quedé hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque era el único momento en que podía pensar con claridad. La oficina de planta abierta estaba vacía. El ruido se había ido. Y las luces de la ciudad fuera de la ventana me recordaron que no estaba sola, solo invisible. Abrí una carpeta que no había tocado en meses. Mi proyecto paralelo, en el que había estado trabajando durante casi un año, una herramienta interna de mapeo de rendimiento que visualizaba la contribución interdepartamental en tiempo real. Rastreaba qué equipos estaban haciendo el trabajo real detrás de los lanzamientos, donde se producían los cuellos de botella en la estrategia, donde florecía la ejecución. Decía la verdad sin adornos. Y si se implementaba correctamente, haría que cada hora oculta, cada esfuerzo tras bastidores de gente como mi equipo, fuera imposible de ignorar. La versión original era tosca, pero la había refinado, suavizado las integraciones de datos, incluso había añadido evaluaciones comparativas anónimas para mayor transparencia, y ahora estaba casi lista. Me quedé hasta pasada la medianoche. Cuando apagué el ordenador, tenía un prototipo funcional, un mapa de impacto real, lo que es más importante, un plan. Durante la semana siguiente, realicé una prueba piloto silenciosa solo dentro de mi departamento. Lo presenté como una herramienta para nuestra propia claridad interna, y mi equipo respondió al instante. Estaban hambrientos de algo real, algo que reconociera su valor en un panorama que seguía fingiendo que eran invisibles. Los datos eran asombrosos.
La estrategia de contenido, mi supuesta agente del blog, había contribuido a más del 70% de las campañas de mayor rendimiento de la empresa en los 2 últimos trimestres. No solo éramos visibles, éramos fundamentales. Y una vez que tuve esa prueba, supe exactamente qué hacer a continuación. Solicité una reunión a solas con Carter. Al principio no respondió. Demasiado ocupado, dijo su asistente. Quizás la próxima semana. Pero fui persistente. Lo enmarqué como perspectivas para la optimización de la estrategia, y eso llamó su atención. Nos reunimos el miércoles por la mañana. Me invitó a su oficina de paredes de cristal, todo modernidad curada y decoración minimalista. No se levantó cuando entré, solo señaló el asiento frente a él con una sonrisa ensayada. Rebecca, gracias por contactarme. ¿En qué puedo ayudarte? No perdí el tiempo. Abrí el panel de control en mi tableta y se lo mostré. Esto, dije con calma, es lo que realmente está sucediendo aquí detrás de escena, y no es lo que su percepción actual está reflejando. Se inclinó, curioso. Se desplazó, tocando y arrastrando por la interfaz. Su sonrisa se tensó. Vi sus ojos parpadear con algo que no había visto antes. Incertidumbre. Esto muestra las contribuciones en cada proyecto lanzado este año fiscal, expliqué. ¿Dónde se está generando el trabajo? ¿Quién lo está haciendo realmente? ¿Cuál es el impacto por departamento? ¿Y construiste esto? Asentí. En mi propio tiempo. Con datos limpios, sin sesgos, solo hechos. Me miró entonces, me miró de verdad, como si finalmente estuviera empezando a ver lo que había estado frente a él todo este tiempo. No sonreí. No me ablandé. Tu cultura, dije, se está deslizando hacia la toxicidad, y las personas que realizan el trabajo más significativo están siendo devaluadas por el ruido, por los prejuicios y por personas que piensan que las bromas sobre la edad son inofensivas. Parpadeó lentamente. ¿Estás hablando de Chad? Estoy hablando de un sistema que permite a Chad, respondí. Pero sí, él es un síntoma, no la raíz. Hubo una larga pausa. Luego dijo, ¿por qué me muestras esto? Y yo dije, porque creo en esta empresa. Pero, lo que es más importante, creo en mi gente. Y no voy a esperar permiso para protegerlos. No habló por un largo momento, solo miró los datos, luego a mí. Me levanté. Realizaré una prueba piloto completa de esto el próximo mes. Que se convierta en algo para toda la empresa depende de tu próximo movimiento. Y me fui. En el ascensor, finalmente solté el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No quería venganza. Quería la verdad. Y ahora que estaba ahí fuera, la verdad iba a hacer lo que siempre hace, cortar a través del ruido. Pensé que nada podría sorprenderme después de años en esta industria. Había visto despidos disfrazados de reestructuración, ascensos que eran solo jaulas de oro y departamentos enteros borrados con un correo electrónico educado. Pero nunca había escuchado algo como lo que Carter Vance dijo en esa sala. Todos los mayores de 35 años, espero sus cartas de renuncia para el final del día. Las palabras cayeron al suelo como una bomba. Parpadeé, y luego otra vez. El aire pareció enrarecerse a nuestro alrededor. Miré las caras a mi lado, colegas, mentores, algunos de los profesionales más inteligentes y dedicados con los que había trabajado. Sus expresiones reflejaban la mía, atónitos, pálidos, atrapados en algún lugar entre la incredulidad y una furia que crecía lentamente. Y sin embargo, Carter estaba allí, con los brazos cruzados casualmente, como si nos acabara de pedir que actualizáramos nuestras biografías de Slack, como si lo que estaba diciendo no fuera ilegal, inmoral y de una arrogancia impresionante. Algunas personas rieron nerviosamente, esperando el remate de un chiste. Nunca llegó. Sé que suena duro, continuó, pero es necesario. Estamos en transición hacia una fuerza laboral más joven y ágil. Han hecho su parte. Ahora es el momento de hacer espacio para lo que viene. Podría habernos abofeteado. Abrí la boca para hablar, para desafiarlo, pero Recursos Humanos ya estaba repartiendo carpetas, una tras otra, salidas voluntarias, las llamaban.
Acuerdos de confidencialidad prefirmados, indemnizaciones discretas, transiciones suaves. Sostuve la mía en mis manos como si fuera radiactiva. Al mediodía, vi comenzar el éxodo. La mitad de la oficina se estaba vaciando. Personas con las que había trabajado codo con codo durante años. Michael Rodríguez de DevOps, que una vez reconstruyó toda la interfaz del cliente durante un fin de semana. Sofia Rossi de Legal, que había negociado todas las alianzas importantes desde 2015. Incluso Alex Thompson, nuestro diseñador principal, que había ganado 3 premios de la industria el año pasado. Se habían ido. No porque hubieran fallado, sino porque cumplieron 36. Me encerré en mi oficina, con las persianas aún abiertas hacia el horizonte de Austin que una vez me enorgullecía tanto contemplar. Miré el formulario de renuncia durante 20 minutos. HH. Ya había desactivado mi correo electrónico. El sistema lo sabía. La empresa lo sabía. Ya estaba hecho. Al final, lo firmé. No porque lo aceptara, sino porque sabía en el fondo que este era el empujón final que necesitaba. Querían silencio. Querían sumisión. Pero lo que habían hecho era declararle la guerra a la mujer equivocada. Y mientras ellos celebraban su reinvención juvenil, yo ya estaba planeando su rendición de cuentas. No sabían lo que se avecinaba. Pero lo sabrían muy pronto. Para el lunes, la oficina ya no se sentía como la misma. Estaba más silenciosa, más fría. La mitad de los escritorios estaban vacíos. La energía que una vez vibró en nuestro piso como electricidad se había evaporado, dejando un silencio estéril. Algunos de los empleados más jóvenes reían demasiado alto en sus escritorios, fingiendo que todo estaba bien. Pero no lo estaba, y todos lo sabían. La bomba ya había estallado. El anuncio de Carter, respaldado por HH. Cubierto de legalidad y entregado con un nivel de confianza sociopática, había destripado el lugar. La mayoría de nosotros, los mayores de 35, habíamos firmado y nos habíamos ido, no porque quisiéramos, sino porque estábamos acorralados. Porque el mensaje era claro, ya no perteneces aquí. Lo que no se dieron cuenta, lo que Carter no se dio cuenta, fue a quien habían echado realmente. No solo habían perdido a los empleados de más edad. Habían perdido la columna vertebral de la empresa, las personas que la construyeron, que la protegieron, que mantuvieron las cosas en funcionamiento, no por aplausos, sino porque sabían lo frágil que podía ser el verdadero impulso. Y Chad, el especialista en SEO de cara fresca, el mismo tipo que una vez preguntó si todavía usábamos máquinas de fax para los contratos, entró esa mañana con su arrogancia habitual. Se apoyó en la barra de café como si nada hubiera pasado, bromeando sobre cuánto más oxígeno había en la sala ahora. Ni siquiera entendía qué tipo de bomba había ayudado a detonar. Porque, no se equivoquen, él había sido parte de ello. Quizás no el verdugo, pero definitivamente el susurro detrás de la cortina, el que marcaba el tono, el que se burlaba de nosotros lo suficiente como para hacer que otros cuestionaran nuestra relevancia. El que alimentó a Carter con la fantasía de que una fuerza laboral más joven y llamativa lo arreglaría todo. Y ahora las personas que descartaron se estaban reagrupando en silencio, estratégicamente, porque no solo nos habían despedido, nos habían activado. Michael Rodríguez, el mago de DevOps que prácticamente construyó nuestra infraestructura desde cero, me llamó esa tarde. Rebecca, dijo, deberíamos hablar. Tengo una idea. Sofia Rossi de Legal me envió un mensaje por Signal. Si estás planeando algo, cuenta conmigo. Alex Thompson, el diseñador, ya estaba ideando cómo desmantelar la marca visual que nos robaron. No buscábamos sangre, pero no íbamos a ser borrados. Y Chad, él seguía sonriendo, todavía pensando que había ganado. Pero esa mirada engreída no duraría, porque pronto se daría cuenta de algo demasiado tarde. Cuando echas a los arquitectos, no te sorprendas si los cimientos comienzan a desmoronarse. No había sabido nada de Chad desde el día en que la mayoría de nosotros fuimos forzados a irnos. Después de ese lunes, prácticamente desapareció de mi radar. Sin actualizaciones, sin bravuconadas en las redes sociales, sin campañas de susurros, solo silencio.
Así que cuando su nombre apareció en mi bandeja de entrada 2 semanas después, enviado a mi correo personal, sin asunto, me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo antes de abrirlo. Necesitamos hablar en privado. No fue lo que pensé, Rebecca. No respondí de inmediato. Se lo reenvié primero a Michael y Sofía, añadiendo solo una línea: esto no es una broma. Debería escucharlo. Michael fue directo. Si sabe algo útil, úsalo. Sofía respondió unos minutos después. Reúnanse en un lugar neutral. Obtén los hechos, luego decide. Así lo hice. Nos encontramos en el reservado del fondo de un café viejo y casi vacío en el lado este. Chad entró con un aspecto completamente diferente. La arrogancia se había ido. También el aseo perfecto y la prepotencia casual. Tenía los ojos hundidos. Su ropa estaba arrugada como si no hubiera dormido mucho. Se sentó sin saludarme, solo exhaló bruscamente y dijo: no sabía que iban a hacer eso. No dije nada. Hice bromas, continuó, con la voz baja. Me creí la retórica de la disrupción. Pensé que querían hacer limpieza, hacer las cosas más eficientes, más rápidas. Pensé. Hizo una pausa, tragó saliva. No pensé que destriparían la empresa. Crucé los brazos. Te burlaste de la mitad de nosotros por ser viejos, anticuados, lentos. Lo sé. Parecía genuinamente avergonzado. Y estaba equivocado. Ustedes eran los únicos que realmente sabían cómo funcionaba algo. Desde que se fueron, todo se está desmoronando. Las campañas fracasan, los clientes se quejan, las métricas se están hundiendo. Están culpando a marketing. Pero la verdad es que eliminaron el alma del lugar y esperaban que funcionara a base de buenas vibras. Entrecerré los ojos. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero arreglarlo. Dejé que eso flotara en el aire. Se inclinó hacia adelante. Conozco los sistemas internos. Sé quién sigue ahí y que está roto. Puedo ayudar, pero no puedo hacerlo solo. Y te debo más que una disculpa. No confiaba en él. No del todo. Pero creí una cosa, estaba asustado. ¿Qué propones? Pregunté. Chad deslizó una memoria USB por la mesa. Es todo. Registros de datos, métricas de rendimiento, grabaciones de reuniones, incluida una en la que Carter admite fuera de cámara que la purga por edad fue premeditada y legalmente gris. Esto, golpeó la unidad, podría arruinarlo. Me quedé mirando la memoria, luego a él. ¿Quieres hundirlo? Asintió una vez. Y quiero hacerlo con la gente que debería haber estado dirigiendo el lugar desde el principio. Más tarde esa noche, me senté con Michael, Sofía, Alex y algunos otros en un espacio de trabajo alquilado. La memoria USB estaba conectada al monitor frente a nosotros. Cuando escuchamos la voz de Carter decir: limpiaremos a la gente heredada. Mayores de 35, sobrepagados, hartos. Un barrido limpio y seremos ágiles. Hubo un largo silencio. Entonces Michael habló primero. Estamos dentro. Sofía, es hora de recordarles quién construyó este lugar. Miré las caras de las personas una vez descartadas, ahora concentradas al máximo. Ya no teníamos títulos, pero teníamos algo más fuerte. Propósito, unidad y ahora, un plan. No entramos haciendo ruido. Entramos en silencio, deliberadamente, como cirujanos preparándose para una operación muy precisa. Un paso en falso y todo podría salir mal. Carter todavía ostentaba el título. La junta directiva aún no había visto las grietas bajo la superficie pulida. Pero nosotros teníamos las cerillas y la mecha ya estaba encendida. Comenzó con un informe de rendimiento filtrado. Lo publicamos de forma anónima en un foro interno de denunciantes frecuentado por empleados actuales y antiguos. Los números eran innegables. Las métricas habían caído un 42% desde la purga. Los plazos de los proyectos se habían duplicado. La pérdida de clientes aumentaba semanalmente. Dejamos que los datos hablaran y la gente comenzó a susurrar.
Luego vino la filtración a la prensa. Un medio de noticias tecnológicas de nicho publicó un artículo titulado ¿Qué sucede cuando borras la experiencia? El colapso interno de un gigante una vez estable. Estaba bien documentado, completamente anonimizado. Pero si leías entre líneas, sabías exactamente de qué empresa se trataba. Y mientras todo esto se desarrollaba, Chad, nuestro aliado accidental, comenzó a pasarnos más información desde adentro. Pero que quede claro, eso no significaba que nos cayera bien. Chad seguía siendo, en el fondo, la misma persona que llamó a nuestros sistemas geriátricos, que bromeó diciendo que lo impreso es para la gente que todavía cree que la radio va a volver. Nos había insultado a todos, a algunos en nuestra cara, a la mayoría a nuestras espaldas. E incluso ahora, cuando afirmaba estar con nosotros, tenía una forma de hablar que te ponía la piel de gallina. Como si no pudiera evitar recordarte lo listo que era. No era humilde. Estaba acorralado. Cada vez que abría la boca, alguien de nuestro grupo ponía los ojos en blanco. Michael susurró una vez, si dice, Groundhog, una vez más, finjo un apagón. Incluso en las reuniones de estrategia, actuaba como si nos estuviera haciendo un favor. Pero lo usamos de todos modos porque sabía dónde estaba la podredumbre. Sabía en quién confiaba Carter, quién lo estaba cubriendo, a quién se podía convencer y quién estaba demasiado perdido. Y la ironía, Chad también se había convertido en un paria dentro de la empresa. La mayoría del personal más joven había comenzado a evitarlo porque una vez que la gente experimentada se fue, Chad no tenía amortiguador, ni respaldo. Sus estrategias no se sostenían. Sus ideas no escalaban. Y cuando ya no podía culparnos a nosotros, tuvo que mirarse en el espejo, algo que odiaba. Aún así, nos dio lo que necesitábamos. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados habían bajado un 61%. La interacción con la marca caía semanalmente. Y los nuevos empleados que Carter trajo para reemplazar al personal heredado se iban más rápido de lo que podían incorporarlos. Chad no lo dijo en voz alta, pero podía verlo en sus ojos. Arrepentimiento. No redención. No estaba programado para eso, sino una resignada comprensión de que tal vez no era tan esencial como siempre había creído. Y yo, no quería su disculpa. No quería su respeto. Quería que la verdad ganara. Cada noche nos reuníamos en el espacio de coworking, nuestra pequeña fuerza de tarea, los que descartaron, los que intentaron olvidar. Sofía redactó una queja para la junta directiva respaldada por precedentes legales y métricas. Alex estaba diseñando una campaña completa, una que le explotaría en la cara a Carter si intentaba salir del paso con excusas. Michael se había puesto en contacto discretamente con clientes históricos que ahora estaban reconsiderando sus contratos. Y yo estaba escribiendo la narrativa. No ficción, no difamación. La verdad sobre lo que sucede cuando la arrogancia reemplaza a la sabiduría, cuando las palabras de moda reemplazan a las personas, cuando las empresas deciden que la experiencia es prescindible y cuando piensan que nadie se defenderá. Estaban equivocados. Para la segunda semana de nuestro plan, las grietas no solo eran visibles. Estaban partiendo los cimientos. Ni siquiera tuvimos que tocar los sistemas. Simplemente los dejamos funcionar sin nosotros, y eso fue suficiente. Las primeras señales llegaron en silencio. Unos pocos empleados enviaron mensajes a nuestro grupo privado de Signal, susurros nerviosos desde dentro del edificio. Uno dijo que su portal de incorporación se había colgado en medio de una demostración. Otro informó que la unidad compartida de su equipo había desaparecido de la noche a la mañana. Al principio, la empresa alegó mantenimiento de rutina. Luego comenzó una bola de nieve. Para el jueves, el panel de control de análisis interno, uno que Chad había proclamado en voz alta que había renovado desde cero, simplemente dejó de cargar. Al día siguiente, todo el archivo de datos de campaña de un cliente desapareció del servidor. Y el lunes, los servidores que alimentaban todo el archivo de contenido ni siquiera se encendieron. Literalmente, no arrancaron. Intentaron culpar a un fallo de hardware. Pero esos eran los servidores que yo solía monitorear. Servidores para los que Michael había construido redundancias, sistemas que habíamos mantenido, parcheado y respaldado cuidadosamente. Y una vez que nos echaron,
nadie sabía cómo funcionaba realmente nada de eso. Me senté en nuestro cuartel general improvisado esa mañana, una vieja sala de conferencias convertida en sala de guerra, viendo cómo llegaban capturas de pantalla de Slack. Pánico. La gente no podía acceder a archivos básicos. Los lanzamientos programados fallaban. Los correos electrónicos de los clientes llegaban a raudales. ¿Dónde está nuestra campaña? ¿Por qué el enlace está roto? Estamos reevaluando nuestro contrato. Michael se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Es como ver a alguien conducir un coche deportivo por un acantilado y culpar a los neumáticos. Sofía ya estaba compilando los registros del sistema, prueba de que los servidores funcionaban perfectamente hasta la semana exacta en que nos obligaron a irnos. Alex estaba en silencio, dibujando algo en su tableta. Me incliné para ver que era el boceto de un póster. Despidieron al salvavidas. Ahora están en paro cardíaco. Chad llegó tarde a la reunión, pálido y sudoroso. Están en modo de crisis total, dijo sin aliento. Carter está culpando a los ingenieros junior, a los becarios, a cualquiera que quede. RRHH está luchando por redactar un argumentario, pero la Junta. Ya no se lo creen. Pude notar que no estaba aquí para presumir hoy. Están convocando una sesión de revisión de emergencia, dijo. Asentí. ¿Entonces terminemos esto? El caos que Carter desató, la purga, la arrogancia, la adoración de las palabras de moda por encima de la columna vertebral, finalmente se estaba devorando a sí mismo. Todo lo que habíamos construido, protegido, arreglado. Solo había sobrevivido porque estábamos allí, detrás del telón, sosteniendo los hilos. Ahora el telón había caído y el público estaba mirando. El correo electrónico llegó a las 8:03 de la mañana en punto. Asunto: oportunidad de reincorporación. Se solicita respuesta inmediata. Uno por uno, nuestros teléfonos vibraron. El de Michael, el de Sofía, el de Alex, el mío. Rebecca, a la luz de las recientes interrupciones de rendimiento y los desafíos de infraestructura, la dirección de Stratonix desea invitarla formalmente a reasumir su puesto anterior. La compensación será revisada para reflejar nuestra renovada apreciación de su contribución. Esperamos restablecer nuestra relación laboral de inmediato. Ni siquiera intentaron ocultarlo ya. La casa se estaba quemando y ahora querían que volvieran los bomberos. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Una parte de mí se sintió reivindicada. Demonios, la mayor parte de mí lo sintió. Pero otra parte de mí sintió algo completamente diferente. Determinación. Pensaron que volveríamos arrastrándonos uno por uno. Pensaron que ofrecernos unos salarios inflados arreglaría lo que rompieron. Pero no íbamos a volver en silencio. Y no íbamos a volver con él en el cargo. Envié un mensaje a los demás. ¿Quieren que volvamos? A todos nosotros. Michael respondió primero. Perfecto. Pongamos nuestras condiciones. Nos reunimos esa noche. Todos los que habían sido purgados, ignorados, expulsados, insultados. Nos sentamos en círculo alrededor de una larga mesa en el espacio de coworking que ahora tratábamos como nuestra base de operaciones, y redactamos nuestra carta. No individualmente, juntos. Decía, a la junta directiva de Stratonix, acusamos recibo de su solicitud para nuestro regreso y la necesidad de la empresa de estabilizar sus operaciones. Estamos preparados para reasumir nuestros roles, restaurar los niveles de rendimiento y reconstruir los sistemas que su actual liderazgo no supo entender. Sin embargo, nuestro regreso es condicional. Solicitamos el cese inmediato de Chadwick Miller, director de SEO, cuyo comportamiento divisivo, comentarios discriminatorios por edad y socavamiento de los equipos internos contribuyeron directamente al colapso de la moral y la funcionalidad. No estamos simplemente volviendo para arreglar lo que se rompió. Estamos volviendo para reconstruir algo mejor, sin la arrogancia que lo rompió en primer lugar. Atentamente, los que subestimaron. Lo firmamos. Todos y cada uno de nosotros, Michael, Sofía, Alex, yo y otros 17. Lo envié directamente a la dirección privada de la junta directiva con un asunto simple: nuestras condiciones, nuestros estándares, su elección.
Y luego cerré mi portátil. A la mañana siguiente, la empresa anunció que Chadwick Miller había renunciado por motivos personales. En una semana, casi todos nosotros fuimos reincorporados con nuevos títulos, nuevos contratos y una cláusula que establecía que reportaríamos directamente a un comité recién nombrado, no a Carter. No lo admitieron públicamente, pero detrás de cada comunicado de prensa había una verdad innegable: nosotros éramos los que habíamos construido la empresa, y ahora éramos los que la estábamos reconstruyendo, en nuestros términos. Chad nunca lo vio venir. Y Carter, digamos que su próxima revisión con la Junta no será tan cómoda como la última. Debería haber sabido que Chad no se iría en silencio. No era del tipo que acepta la derrota, incluso cuando venía envuelta en lenguaje corporativo como separación mutua y reestructuración. Después de su renuncia, desapareció por unos días. Sin publicaciones, sin comentarios, sin correos electrónicos engreídos. Luego comenzaron los rumores. Primero, un reclutador mencionó que Chad había estado tratando de lanzar su propia firma de consultoría, afirmando que había sido saboteado por una empleada heredada resentida que secuestró los sistemas internos de la empresa. Esa empleada heredada, yo. Luego vino la filtración. Una publicación anónima apareció en un foro tecnológico de nicho, uno conocido por los chismes internos en el mundo del marketing. La publicación me acusaba de manipular datos, de instalar software de vigilancia antes de mi renuncia y de coaccionar a los empleados para que respaldaran mi regreso al liderazgo. Era transparente, mezquino. Un débil intento de asesinato de reputación, pero llamó la atención. En un día, tenía miembros de la Junta pidiendo aclaraciones, clientes enviando correos electrónicos para confirmar que sus datos estaban seguros. Un inversor me reenvió la publicación con un asunto que simplemente decía: deberíamos preocuparnos. No entré en pánico. Me preparé. Porque conocía el ego de Chad mejor que él mismo. Había estado documentando todo desde el día en que me vi obligada a firmar mi renuncia. Correos electrónicos, registros, código, grabaciones de reuniones, incluida una en la que Chad se jactaba de tomar atajos porque nadie en esta empresa sabe cómo verificar una migración de datos real. Y a diferencia de Chad, yo no solo jugaba al ajedrez. Yo había construido el tablero. Reuní todo en una carpeta titulada Divulgación completa, cronología interna y verificaciones. Se la envié a la junta directiva. Puse en copia legal. Puse en copia oculta a los líderes de mi antiguo equipo. Sin adornos, sin comentarios, solo la verdad. A la mañana siguiente, la publicación del foro tecnológico había sido eliminada. El administrador del sitio me envió una disculpa directamente. Dijo que habían rastreado los metadatos de la publicación, enviada a través de una VPN vinculada a una dirección IP previamente marcada desde la antigua oficina de Chad. Las consecuencias fueron silenciosas pero absolutas. La firma de consultoría de Chad nunca se lanzó. Su actividad en LinkedIn desapareció, y lo último que supe es que estaba tratando de trabajar como freelance para startups demasiado pequeñas como para conocer su nombre. Pero yo apenas estaba comenzando. Porque cuando construyes con integridad y documentas con precisión, nadie puede reescribir tu historia por ti. Chad había intentado quemar mi nombre hasta los cimientos. No se dio cuenta de que yo ya lo había hecho a prueba de fuego. Me senté en mi antiguo escritorio, aunque ya nada en él se sentía viejo. La vista del horizonte no había cambiado, pero yo sí. La mujer a la que le dijeron que renunciara por su edad ahora tenía el control total de su carrera, su voz y su valor. La empresa había aprendido la lección por las malas. Las métricas se recuperaron en 2 trimestres. Los clientes regresaron. Los sistemas se estabilizaron. Pero, lo que es más importante, algo más profundo cambió. La gente comenzó a alzar la voz. Los becarios no tenían miedo de hacer preguntas. Los veteranos no tenían miedo de decir que no. El lugar de trabajo evolucionó lentamente de una olla a presión a un lugar de verdadera colaboración. Y Chad, no sé dónde acabó. Probablemente en otro lugar donde la gente todavía confunde la arrogancia con la innovación. Pero no necesitaba saberlo. Su historia ya no era la mía. La lección aquí no es solo sobre venganza o incluso justicia. Es sobre el valor.
sobre cómo las empresas olvidan tan a menudo que la experiencia no es una carga. Es la columna vertebral, la memoria muscular, el plano. Y cuando borras a la gente por no ser lo suficientemente brillante, rápida o joven, no obtienes innovación. Obtienes el colapso. Así que, a cada mujer como yo a la que le han dicho que ya pasó su mejor momento, a cada equipo desestimado por ser demasiado experimentado o demasiado anclado en sus costumbres, no se traguen ese insulto. No se encojan. Documenten, construyan, reúnan a su gente. Porque las tornas siempre cambian. Y cuando lo hagan, asegúrense de volver a entrar no suplicando por un asiento, sino construyendo una mesa mejor por completo.